Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de evolución por medio de 3 preguntas. Comencemos. Se hizo un estudio comparando 5 especies diferentes con el objeto de observar sus características y la investigación arrojó los siguientes resultados. Esos resultados están reflejados aquí como en esta tablita. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, el cladograma correcto sería el de la opción y tenemos en cada opción un cladograma diferente. Entonces, antes de resolver la pregunta, vamos a explicar un par de cositas. Primero, en evolución lo que se estudia son los cambios que se dan entre las especies y también se estudia el parentesco que ellas tienen relacionándolo con las características que tienen en común. Y para hacer ese estudio utilizamos los cladogramas. Estos cladogramas, como pueden verse aquí en estas opciones, son unas gráficas que nos van a mostrar cómo están relacionados esos organismos. Y para poder construir el cladograma necesitamos de manera con antelación, primero elegir los organismos que vamos a relacionar, las características que vamos a utilizar para relacionarlos y esto lo vamos a llevar a una tabla como la que se muestra aquí en la pregunta para poder construir el cladograma basándonos en lo que tenemos en la tablita. Ahora sí, miremos un poquito más detalladamente la tabla. Arriba tenemos los organismos que se eligieron, el ser humano, canguro, el koala, el perro y la paloma. Y del lado izquierdo, en la primera columna, tenemos las características que se eligieron para poderlos relacionar. ¿Cómo se puede llenar esta tabla? Hay dos maneras. Una es con unos y ceros, en el cual el 1 me indica que la característica está presente en un organismo y el 0 me indica que no está. O la otra manera es como está aquí en esta pregunta. La X indica que esa característica la tiene el organismo, como por ejemplo plumas. Aquí tenemos la X, eso indica que paloma tiene esa característica. Y el espacio vacío indica que esa característica no la tienen esos organismos. Entonces, humano, canguro, koala y perro no tendrán plumas. Bueno, ya identificamos como un poquito qué es la tabla y las características y organismos que se están utilizando. Ahora sí, vamos a mirar cómo resolver esta pregunta. Para nosotros construir un cladograma tenemos que primero fijarnos en la característica que está más extendida o más general. En este caso es notocordia, que me dice acá que los 5 organismos que se relacionan en la tabla tienen esa característica. Para este caso va a ser entonces que nuestro cladograma va a tener una raíz. Y como puede verse aquí, en los 4 cladogramas todos tienen una sola raíz. Entonces, bueno, notocordia, ya lo utilizamos, no fue como de mucha ayuda, entonces tachamos notocordia. Listo, ya lo utilizamos. Ahora seguimos con la siguiente característica más general, en este caso vivíparo. Esa característica la tienen 4 organismos solamente, estos 4, y la paloma no la tiene. Entonces, en el cladograma vamos a notar, o debería aparecer, la paloma apartada del resto de los individuos. Porque como muestra aquí, estos 4 individuos son vivíparos y la paloma no. Entonces miremos en cuál de los cladogramas la paloma está apartada del resto. En la opción A, miren que aquí se muestra que la paloma está apartada. Entonces la opción A todavía puede ser una opción correcta. Miremos la opción B. En la opción B, el que está por aparte es el perro, que va en contra de lo que estamos viendo en la tabla. Entonces, opción B, descartada. Y la paloma, miren dónde está. O sea, está mal ubicada la paloma en este cladograma. Opción C. Vemos nuevamente aquí la paloma apartada. O sea que esta opción C todavía podría ser. Tenemos que mirar más cosas a ver si sí. Y la opción D, tenemos a la paloma por aquí metida. Vean la paloma aquí donde está. Y el que está por aparte es el ser humano. Entonces, esta opción también queda descartada. Listo. Algunos se preguntarán, ¿por qué no apartamos al hombre como ser racional, dado que es el único que es racional? Porque como mencioné hace un momentico, primero trabajamos con las características más generales. Y en este caso, vivíparo, que es la que estamos utilizando para hacer el agrupamiento, es mucho más general que esa característica de ser un individuo racional. Por esa razón elegimos primero vivíparo. Ahora ya utilizamos vivíparo. Ovíparo, solamente la tienen las palomas. Ya en este momento no nos sirve de mucho porque ya sabemos que la paloma está por aparte. Entonces digamos que vivíparo también la utilizamos ya. Nos queda marsupial, plumas y racional.
Entonces miremos cuál es la más general o la característica que está en más individuos. En ese caso, marsupial, que la tienen los canguros y los koalas. Así pues, miremos que esos dos deben estar asociados a la misma rama. Miremos la opción A. Aquí están canguro y koala. Vean que aquí miren que ahí están asociados. Mientras que en la opción C, koala no está asociado a canguro. Miren que están en ramas muy lejanas la una de la otra. Por lo tanto, aquí descartamos la opción C. Entonces, opción A. Esta es la correcta para esta tablita. Este es el cladograma correcto para esta tabla. ¿Por qué utilizamos los cladogramas o por qué son importantes las preguntas donde tengamos que construir cladogramas o relacionarlos con las tablas de las cuales se obtienen? Porque, como lo mencioné, en evolución lo que se estudia son las relaciones evolutivas entre un grupo de organismos, y las relaciones estas se basan en las características que tienen en común, y por eso los cladogramas es donde mostramos esas relaciones. Bueno, aquí vamos con otra pregunta. En clase de evolución, un grupo de estudiantes toma varios datos a un grupo de especies emparentadas y logra construir el siguiente cladograma. Y aquí lo tenemos. Tiene un diseño un poco diferente al anterior, pero también es una representación válida. Dice, ¿cuál pregunta se puede contestar basados en la información recopilada? O sea, en el cladograma que ya está ahí, sin necesidad de añadirle nueva información. A. ¿Qué tipo de relaciones filogenéticas tienen las especies estudiadas? B. ¿Hace cuánto tiempo se dio la especiación entre el tapir y la cebra? C. ¿Cómo influyó la dieta en la aparición de los peces espada? Y D. ¿Qué papel jugó la deriva génica en la evolución del capibara? Bueno, este tipo de preguntas se hacen porque nosotros, bueno, cuando se está haciendo una investigación, uno puede encontrarse con mucha información, pero bueno, y al mismo tiempo con muchas preguntas, pero no podemos en algunos casos estudiarlas todas. Entonces nos toca enfocarnos hacia cierta información, hacia ciertas preguntas, y las otras, como digámoslo así, desecharlas un poco, o pasárselas a otro grupo de investigación, o a un compañero que también haga esa línea. Entonces aquí tenemos que saber mirar o saber identificar la información que nos están dando, en este caso en forma de cladograma, y poder elegir cuál de esas preguntas se puede contestar más fácilmente que las otras. Y repito, sin necesidad de añadirle nueva información a este cladograma. Miremos entonces, opción A. ¿Qué tipo de relaciones filogenéticas tienen las especies estudiadas? Esta puede responderse teniendo en cuenta la cercanía de las especies. Entonces nosotros podemos decir, el tapir y la cebra tienen una relación más cercana que el capibara y la cebra. O tienen una relación más cercana que, por ejemplo, el ciervo y el pez espada, que están mucho más alejados. Entonces, ¿qué tipo de relaciones? La podemos contestar. Relaciones cercanas y relaciones más distantes. Opción B. ¿Hace cuánto tiempo se dio la especiación entre el tapir y la cebra? Esta pregunta implica tiempo, y en el cladograma no tenemos asociado ninguna marca de tiempo. ¿Se podría realizar en el futuro? Sí, pero como dice la pregunta, ¿se puede contestar con la información que ya está? Entonces esta pregunta, como necesitaríamos agregarle las marcas de tiempo, no puede ser contestada simplemente con la información que aquí tenemos. C. ¿Cómo influyó la dieta en la aparición de los peces espada? Con el nombre que tenemos allí de esas especies, no tenemos asociado el tipo de dieta, no podemos saber si son herbívoros, si son carnívoros, entonces no es posible determinar si esa dieta influyó en algún aspecto de la especiación o de la producción de esas nuevas especies. Entonces, opción C, como tampoco. Entonces ya, esta sí puede ser, la B no, la C tampoco. Opción D, ¿qué papel jugó la deriva genética en la evolución del capibara? En el gráfico no está mostrado cuáles fuerzas evolutivas están llevando a cabo
o están influyendo en el proceso de especiación o de división de este grupo de organismos. Entonces no podemos decir que la deriva genética se pueda responder si jugó un papel o no en esta cladograma. Al igual que en las anteriores, ¿podríamos averiguar si la deriva genética jugó un papel importante? Sí se podría averiguar, pero sería agregarle más información, por lo que no podríamos responderla solamente con lo que aquí tenemos. Opción D, descartada entonces. Por lo tanto, de estas preguntas, la que más fácil se podría responder es la A. ¿Qué tipo de relaciones filogenéticas tienen las especies estudiadas? Algunas tienen una relación más cercana que otras. Y ahora miremos esta otra pregunta. En una pradera se habían formado dos subpoblaciones de conejos que al cabo de 10 años se reencontraron. Esto llevó a que se diera una hibridación, es decir, un apareamiento de conejos de subpoblaciones diferentes. Los datos se muestran en la siguiente tabla, y aquí tenemos la tablita con los datos. De acuerdo con la tabla, ¿cuál es el porcentaje de hibridación esperado a los 20 meses? Bueno, resulta que la separación de poblaciones puede ser una forma en la que se pueda llevar a especiación. En este caso, esa población inicial de conejos que vivían de una manera conjunta fue separada por alguna cosa externa. Puede ser un río, puede ser la formación de una cadena montañosa, puede ser la formación de una carretera incluso. Entonces ahí tenemos como lo que hizo que se separara esa población en dos poblaciones más pequeñas. Si entre esas dos poblaciones no vuelve a existir un emparejamiento, un apareamiento entre individuos, podríamos esperar que al cabo de mucho tiempo esa población dé lugar a dos poblaciones diferentes. Ojo, si no existe apareamiento entre individuos de esas dos poblaciones. Cuando existe el apareamiento, podemos esperar o que de pronto haya una separación lenta o que no haya separación, y en el futuro podríamos incluso estar pensando que aunque están separadas físicamente, se siguen moviendo como una sola población. ¿Listo? Bueno. En esta pregunta nos dicen que la separación se realizó en un transcurso de tiempo de 10 años, o sea, 120 meses. Entonces, esta tabla solamente nos muestra la parte inicial de esa separación, los primeros meses, hasta el mes 20. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en una pregunta como esta? Nosotros tenemos que mirar los datos que nos están dando y mirar si tienen algún patrón para poder hacer una predicción. Puede ser una predicción sencilla o puede ser una predicción un poco más compleja. En este caso, al observar el patrón, vemos que en los meses se están recogiendo datos cada 5 meses de manera constante. O sea, pues que aquí se toma datos a los 20 meses, la siguiente serían datos a los 25 meses, a los 30 meses, a los 35 meses, y así hasta llegar a los 120 meses, que son los 10 años completos del estudio. Y al analizar cuál es el porcentaje de hibridación en cada una de esas muestreos que se hicieron, se está viendo que ese porcentaje de hibridación ha ido disminuyendo de una manera constante en estos primeros meses. Primero fue del 20%, luego del 18%, del 16%. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar del dato que falta aquí? Que sea un dato que tenga una, digamos, separación similar a la que estamos viendo en los datos anteriores, o sea, 2% de diferencia entre este y 2%, entre este y 2%, así pues entre este y este debe haber 2%. Por lo tanto, la respuesta A es la correcta. También este gráfico incluso se puede utilizar para hacer una predicción mucho más adelante. Si nosotros logramos terminar toda la columna del tiempo, podríamos ver incluso si el porcentaje de hibridación llegó a 0 antes de que se terminen esos 10 años o incluso después de que se terminen. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos visto 3 preguntas que tienen que ver con evolución. Vimos que la evolución estudia pues el cambio
de las características de un grupo de organismos que lo llevan, por ejemplo, a especiar y formar especies diferentes. Vimos que para estos estudios se utilizan mucho los cladogramas, los cuales tenemos que de manera previa construir una tabla para poderlos construir. Y también vimos que es muy importante identificar los patrones en los datos, porque al identificar estos patrones tenemos la posibilidad de hacer una predicción respecto a esos datos. Bueno, entonces ya hemos visto esas tres preguntas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad.